Muy bien, bendito sea Dios. Aquí estamos nuevamente el día de hoy para poder continuar con lo que el Señor nos ha mandado. Nos vamos a poner en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias porque aquí nos tienes un día más, una vez más, para poder reunirnos aquí virtualmente, para poder dar estas enseñanzas y para poder aprender cada día más. Para nuestros hermanos que también en algún momento se van a conectar, para aquellos que verán las enseñanzas después. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, para que tu santa palabra penetre en nuestros corazones, para que venga y nos purifique, para que venga y de esa manera podamos aprender más de ti, Señor, tu palabra que con esa se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Te damos gracias por el don maravilloso de la vida, por nuestro hogar, nuestra familia, nuestros seres queridos, por aquellos que están lejos, por aquellos que no vemos desde hace mucho tiempo. También gracias por ellos, Señor. Los ponemos en tus manos y de igual manera te pedimos que esta enseñanza pueda llegar al mundo entero como tú, Señor, lo has pedido. Así como tú, Señor, mandaste evangelizar al mundo entero. Lo estamos haciendo desde aquí, Señor. Así que te pedimos que seas tú quien, por medio de esta semilla que sembramos, pueda germinar un día. Tú la hagas germinar, Señor. Bendito y alabado seas, que tu Santo Espíritu nos llene y nos purifique y nos dé tu amor completo, oh Santo Espíritu. Bendito seas por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema más de la cantidad inmensa de temas que tenemos por medio de nuestra esta plataforma, con los temas de apologética en busca de la verdad. Y el día de hoy nos toca un tema maravilloso que es hablar de la iglesia. Hoy hablaremos de la iglesia y la religión. Es un tema muy extenso, siempre se los digo porque todos los temas son extensos. Por más que uno quiera cubrirlos todos, no los puede abarcar plenamente porque son muy grandes, pero tratamos la manera de resumirlos, de hacerlo, pues que se entienda lo que se está enseñando. Por eso en el final damos un espacio, un tiempo para que ustedes también, si tienen alguna duda, una pregunta, puedan hacerla, algo que quieran agregar también, porque aquí todos estamos aprendiendo. No crean que yo soy el maestro que me las sé todas, no. Lo que yo aprendo se los doy a ustedes. Así que yo he estudiado y sigo estudiando. Yo no me detengo hasta el día de hoy estudiando. Así haya estudiado hace muchos años un tema, lo volvemos a repasar, lo revisamos, nos vamos a la Biblia porque es la fuente principal. Entonces, perdón, nunca dejamos de aprender. Así es que lo que el Señor me da a mí, yo se los comparto a ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero el significado de iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque escuchamos hablar de la iglesia por todos lados. Que hay una iglesia aquí, que hay otra iglesia allá. Entonces la gente se confunde. La gente vive ahora en una confusión tremenda porque creen que es lo mismo ir a la iglesia de aquí a la esquina e ir a la otra iglesia del otro lado, pero en sí la iglesia no es el templo, no son las paredes. Iglesia significa asamblea, congregación, ¿sí? Especialmente de Jesucristo en este caso, porque estamos hablando de la iglesia cristiana. De eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Nosotros aquí estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de las personas, porque le nombramos el templo a las paredes también, al templo y a las paredes le decimos iglesia también, pero en sí es el templo. Aquí a la iglesia más pequeña se le llama una capilla, la parroquia, pero en sí son los templos donde nos congregamos, ¿sí?
Entonces, la iglesia, bueno, vamos a la iglesia, decimos nosotros, vamos a ir a la iglesia. El domingo vamos para la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a reunirnos con los demás que forman la iglesia, que forman el cuerpo de Cristo. Pero a este tema de la iglesia está unido lo que es la religión. Entonces, ¿por qué? Porque la religión, vamos a hablarlo desde por qué se le llama religión. Y la religión viene del latín religare, religare, que significa religar, unir, ligar. Eso es lo que significa, es la unión. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta que primero Jesucristo fundó una sola iglesia. Fíjense que si yo quisiera ahora mismo decirles a ustedes, yo les voy a dar el tema en menos de 30 segundos y ya se acabó, se terminó. ¿Qué les diría a ustedes? Jesucristo fundó una sola iglesia y nada más. Él no fundó más iglesias. Y ya, me lavo las manos, ya estuvo dado el tema el día de hoy. Pero quedan preguntas. Ahí es donde quedan las preguntas, quedan aquellas que nos hacen a nosotros en la calle, o aquellas por las cuales a veces nosotros no podemos responder. Porque aquí vemos en la esquina una iglesia que dice pentecostal del no sé qué, en el otro lado dice la iglesia de Jehová del no sé qué, y en otro, todas tienen diferentes nombres, todas. Y entonces hay personas que se quedan confundidas, hay personas que dicen, pero entonces, ¿qué? ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Y por eso es de que vamos a irnos a basar a las Sagradas Escrituras también, para poder entender claro de qué es lo que estamos hablando. Y fíjense que hay una cita muy importante, que a los hermanos separados, nosotros los llamamos separados porque sean separados, sean desligados de nuestra iglesia, ¿sí? Lo que le llamamos ligar aquí, ligar, unirse, Cristo con la iglesia, lo que se llama religión, ellos se han desligado, ellos se han separado. Por eso que nosotros le llamamos hermanos separados, porque siguen siendo nuestros hermanos, pero no les gusta esta cita, porque es la cita principal que nosotros usamos. San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Cuando usted diga, cuando le preguntan, ¿y cómo hace usted para decirme que la iglesia es de Jesucristo, que él la fundó? San Mateo 16, 18. ¿Sí? San Mateo 16, 18. Fíjense que es muy importante, hay que aprenderla. Ya después tenemos muchas más citas para hablar de la iglesia. Y por eso que le estoy diciendo. Fíjense que al hablar con un protestante, con un hermano separado, y le quiere hablar de la iglesia, escúchelo bien, no tiene argumentos para hablar de su iglesia, para defender su religión, no los tiene. Porque por más que él quiera inventarse, ¿qué dice aquí en Hechos? ¿Qué es lo que dice? Mira, aquí dice que seremos testigos, dicen muchos, por eso es que somos testigos de nosotros. No estamos hablando de eso. Por más que ellos quieran, lo primero que hacen es, en un debate, ellos vienen y a nosotros nos empiezan a hablar de nuestra propia iglesia. O sea, ellos no tienen ¿qué es la preocupación de ellos? De que nosotros sepamos que ellos no vienen desde Cristo. Entonces, les digo, nosotros tenemos la de ganar, si hablamos de esa manera. Bueno, hablamos que la iglesia significa asamblea o congregación, y qué es lo que significa la religión. Fíjense que antes de que Jesucristo viniera solo había una religión, y era el judaísmo, ¿sí? Habían sectas, por supuesto que habían sectas, pero la religión era una sola, ¿sí? Y ese judaísmo era solamente para los judíos. Eso era solamente para los judíos, para el pueblo judío. Pero cuando Jesucristo viene, Él forma su congregación, forma su grupo, Él llama a 12 y empieza la iglesia. Arma 12, forma 12 con su grupo. Entonces, ahí ya no era solamente para los judíos. Ahí eso era para todos los pueblos. ¿Sí? El pueblo de Israel era el único que tenía la religión de Dios. Eso era lo que se decía, ¿sí? Pero Cristo crea la religión
La religión que es para todo el mundo. Por eso es que todo el mundo, todos los pueblos, a esto nosotros le llamamos, ¿qué? Universal. Que eso significa católico. En cualquier lugar del mundo, cuando ustedes le preguntan, pero católico, ¿qué significa católico? Católico significa universal, ¿sí? Todos los pueblos, todo el mundo. Fíjense que la palabra católico no aparece en la Sagrada Escritura, porque eso es lo primero con lo que nos dicen a nosotros. ¿Y dónde aparece católico? Ahí no aparece en la Biblia. Sí, tienes razón, no aparece católico la palabra, ¿sí? Pero eso para nosotros, lo que no aparece en la Sagrada Escritura, pero sí tenemos la doctrina. ¿Qué significa la doctrina? Que Cristo funda una iglesia universal. Entonces, ¿qué se llama universal? Católico. Eso es lo que tenemos nosotros que saber. La iglesia católica, nuestra iglesia. ¿Y quieren algo más? Pues la iglesia católica es la única iglesia fundada por Jesucristo y es la verdadera cristiana. Yo le estaba hablando de esto el domingo en la tarde. Estuve un ratito, les voy a decir un poquito de tiempo en Casuesa, porque estaban ahí terminando ya las patronales y estábamos hablando un poco hablando del tema de la Virgen María, pero también la pregunta era, ¿quiénes de ustedes son cristianos? Y la verdad es que tenemos que levantar la mano todos y decir, yo soy cristiano, con orgullo, porque somos únicos y verdaderos que venimos de la fundación de la iglesia cristiana. Se le llama cristiana porque Cristo la fundó. Ya luego vamos a ver cuáles otras hay. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos da pena decir que somos cristianos. ¿Por qué nos da pena? ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza que nosotros somos católicos, pero no cristianos. Somos cristianos católicos, los únicos verdaderos, aunque no le guste a nadie. Y eso tenemos que defenderlo a capa y espada. Por esto se llama apologética, que es la defensa de nuestra fe, la defensa de nuestra religión, la defensa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí no necesitamos espada, no necesitamos tirapiedras, no. Necesitamos aprender a defender el cuerpo de Cristo. Porque la situación es de que está todo aquí, ¿sí? Tenemos, pero también aparte de la Biblia, nosotros tenemos la tradición. Son aquellas cosas que no están escritas, pero que las han transmitido. La tradición es lo que se transmite de boca en boca. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos católicos, sí, porque somos universales, pero somos cristianos. Hay gente que se equivoca tanto y dice, mi hermana se salió de la iglesia católica y ahora es cristiana. No. Mucha equivocación ahí. Hay que tener cuidado. Se salió de la iglesia cristiana y se metió a protestante, que eso es diferente. A no ser que se haya ido al judaísmo o se haya ido allá musulmana. Pero de lo contrario, ella se salió de ser cristiana. Eso tenemos que saberlo, aprenderlo, memorizarlo, porque hay una confusión muy grande en eso. Que mi hermana era católica y ahora es cristiana. No. Muy mal. Se salió de la iglesia cristiana. Entonces ahí viene la pregunta, pero entonces, ¿por qué todas esas iglesias que están ahí les llaman cristianas? Los evangélicos dicen, yo soy cristiano. Wow, lo dicen con mucho poder. Porque nos han robado el nombre. Ellos han robado el nombre de nosotros para atraer más personas. Y lamentablemente no es para salvarlos. No, es para poder llenar sus templos, que se vea que ellos tienen el poder. Por eso nosotros no hacemos proselitismo. Y eso lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco.
El proselitismo es que vayamos por las calles jalando a la gente y llenando los templos solo para que se vean que están llenos. No. Nosotros estamos en la iglesia católica, cristiana, estamos por convicción. Por convicción significa que estamos convencidos plenamente que es la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a... Sí, tenemos que tener en cuenta esa cita de San Mateo. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Mateo, capítulo 16. Yo les voy a leer a ustedes desde el versículo, les voy a leer desde el 13 para que ustedes se den cuenta. San Mateo 16, 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo del hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Se dan cuenta que ellos hablaban de Jesucristo ya, pero estaban equivocados. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí viene el versículo 18. Escuchen. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a ver qué más pruebas queremos nosotros para darnos cuenta que Jesucristo fundó una sola iglesia. Una sola iglesia. Y ahora yo te digo, le dijo al apóstol Pedro, cuando él fue el que le respondió bien. Tú eres Pedro. Hay unos hermanos por ahí que dicen que Jesucristo se dijo a sí mismo. No, él no, ahí diría, porque yo, piedra, me edificaré sobre mí. Pero ahí no dice así. Y después le dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, jamás podrán vencer a la iglesia de Jesucristo. En el versículo 19 dice, yo te daré. Se le está hablando a la otra persona, él no está diciendo hacia mí mismo aquí, yo me daré las llaves del reino. No, equivocación. Está diciendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bendito Dios. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2. Vamos a buscar Efesios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta también las citas bíblicas, porque a cada uno de los temas que se están dando, se dan cuenta, yo en el principio les digo qué tema es. Por ejemplo, el día de hoy estamos estudiando la iglesia, la doctrina, la religión, perdón. Iglesia, religión. Eso es lo que estamos el día de hoy aprendiendo. Muy importante que tengamos las citas bíblicas. Efesios capítulo 2, versículos 12 en adelante. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz
Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Tenemos que saber eso, porque Jesucristo, yo les decía en el comienzo, vino y creó esta nueva religión, esta nueva iglesia. Ya existía una, el judaísmo, pero era solamente para los judíos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Él viene y hace una para todo el mundo. Por eso se llama católico, universal. Y fíjense que no sé cuál será el dolor de los hermanos que se separan de nuestra iglesia, que odian mencionar el nombre católico. Les duele, les pesa, les cae mal escuchar decir católico. ¿Por qué? Porque el que deja la iglesia comete un pecado que se llama apostasía. Comete un pecado, el irse. Y es el problema que la persona no sabe, no se le ha dicho. Comete un pecado y es así como ese pecado es como matar a alguien, pero la persona no lo sabe. Eso es renegar del mismo Señor, renegar de Jesucristo. Apostasía. Pero entonces viene el Señor y Él dice, en su propia carne, Él ha destruido el muro de separación. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Y por supuesto que después han venido otros a separar esto de uno solo que él había hecho. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vamos a ver qué nos dice el versículo 19. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. ¿Sí? Nos damos cuenta de que es una sola iglesia fundada en Pedro como cabeza visible. Pedro. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesucristo es la piedra angular, la base principal, que de ahí de donde vienen todos, los apóstoles, los profetas y luego nosotros que vamos formando, edificando esa iglesia. Los paganos, dicen ellos, los paganos no esperaban un Mesías, porque ellos no eran parte del pueblo de Israel. Ahora el pueblo pagano y el pueblo de Israel vienen a estar juntos. Por eso lo vemos que aquí lo dice. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Ahora el pueblo pagano y el pueblo de Israel vienen a estar juntos, a formar parte de una misma iglesia, una misma congregación, todos juntos. ¿Cómo le llamamos? Universal, o sea, católica, iglesia católica. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 3, versículos 5 al 12. 3. Efesios 3, del 5 al 12. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Esta es la buena nueva, de la que he llegado a ser servidor sin mérito alguno mío, pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia.
Vamos a leer qué nos dice el versículo 10. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que de Él hemos recibido. ¿Se dan cuenta que aquí también nos habla de la iglesia? En adelante, dice, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia. ¿Y qué nos dice ahí mismo Efesios 3, 20, 21? Leámoslo. Tengan siempre a mano la Biblia, tengan un cuadernito, un libro de notas, un lapicero y escriban las citas bíblicas. Efesios 3, 20, 21. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. A Jesucristo se le da, a Dios, que es Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se le da la gloria en la iglesia. ¿Sí? En la iglesia, en la única que Cristo fundó, no en las iglesias fundadas por hombres, por personas que tuvieron una revelación el día de hoy, que dice que tuvieron un sueño y que realmente no viene de Dios. No, no viene de Dios. Eso viene del enemigo que quiere separar la iglesia, que quiere desligarla. ¿Qué es lo que veíamos que decía religión? ¿Qué significa? Religare, o sea, unir. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Desligar, desmembrar, sacar a la gente el cuerpo de Cristo. Veamos qué nos dice San Marcos capítulo 3. Escriban las citas bíblicas. San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Jesucristo funda una nueva iglesia sobre 12 apóstoles, ya lo dijimos. Apóstol significa enviado, o sea que los iba a enviar. Y fueron 12 como las tribus de Israel, para dar a conocer que ahora ya hay un nuevo pueblo de Dios. Hay un nuevo pueblo de Dios. Lo encontramos en San Marcos 3:13. Él llamó, dice, a los que él quiso. La cita bíblica que ustedes les dije que no se les puede olvidar, San Mateo 16, 18, pero ustedes la pueden leer desde el 13, leerla completa. Desde cuando Jesús hace la pregunta, cuando responden sus apóstoles, pero en el 18, vuelvo a repetir, él funda su iglesia sobre Pedro, la roca visible, porque Cristo es el constructor. La iglesia de Jesucristo, la verdadera, tiene más de 2000 años y esa fue fundada sobre Pedro. Cuando el Señor nos envía a todo el mundo, eso se llama católico, universal, a todo el mundo, ¿sí? Vayan, Él lo dijo, vayan. Vamos a ver qué nos dice Colosenses. Vamos a ver primero San Mateo. San Mateo capítulo 28. Vamos a ver qué nos dice San Mateo capítulo 28. (28:18).
San Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Se dan cuenta? Jesucristo envió a los 12 apóstoles, envió a los apóstoles por todo el mundo. Eso se llama universal, católico. Todos los pueblos, vayan por todos lados. Él no dijo, quédense en Jerusalén solamente, o vayan solamente a Roma y ya se acabó. No, vayan por todo el mundo. Vayan, vayan. Y algo muy importante que tenemos que aprender y tenemos que recordar es que Él dijo ahí mismo, 28:19, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. O sea que Él nos ha prometido quedarse con nosotros en nuestra iglesia. ¿Por qué? ¿No le creemos a Él? Pues sí, hay que creerle. Ahora sí vamos a ver qué nos dice el libro de la carta a los Colosenses. En el capítulo 1. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es en el principio el primer nacido entre los muertos, para que estuviera en él el primer lugar en todo. Nos damos cuenta que Jesucristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Un solo cuerpo. Vamos a volver a ver y a repetir qué es lo que dice San Mateo 16:18. Porque tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Mi iglesia, ahí no dice mis iglesias. Es una sola. Hay que mantener eso en mente. Una sola iglesia. Por eso es de que en Colosenses 1:18 dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Un solo cuerpo. Ahí no dice que es una cabeza de muchos cuerpos. No, eso no funciona así. Al fundar otras iglesias, ¿saben qué es lo que hacemos? Deformamos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Lo deformamos porque entonces, ¿qué es lo que se supone que hacemos? Si hay una sola cabeza, le ponemos varios cuerpos. Y eso no es así. Bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Corintios 15:8. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. Tengan siempre en cuenta las citas, hay que escribirlas, buscarlas después si quieren, rectificarlo. 15:18. 15:8. 15:8. San Pablo está hablando aquí y le voy a leer desde el 5 para que vayamos entendiendo. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Fíjense que Pablo, él era perseguidor de la iglesia. Ajá.
él perseguía a la iglesia, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo que perseguía a la iglesia? Si cuando él tuvo la conversión, cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo, lo que él andaba era corriendo, persiguiendo, atrapando, y decía a los del camino, o sea, a los que seguían a Cristo. Pero el que se le apareció fue Jesucristo. Y él fue el que le dijo a él, ¿por qué me persigues? Entonces, para que nos demos cuenta, para que entendamos que la iglesia es la iglesia de Cristo, que Él es el cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Por eso cuando Pablo lo estaba persiguiendo, él perseguía a la iglesia, perseguía al mismo Jesucristo. Y por eso él lo dice San Pablo aquí. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles, y se me apareció también a mí. Fue cuando se le apareció. Y eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, donde él nos habla de eso. Hechos 9:1. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se dan cuenta? Pablo perseguía ¿a quiénes? A los que seguían a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo era judío. Y según él, ¿qué era lo que hacía? Defender a su religión, defender a Dios, porque la religión que existía era la judía antes, solo la religión del judaísmo. Pero cuando Jesucristo viene y él funda su iglesia, ok, ahí están los cristianos. Alguien levantó la mano por ahí, dígame. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, algo? Levantó la mano, dice freidora, dice ahí. Freidora. Bueno, eso es lo que dice ahí, pero no sé si tenía algo, fue que nada más presionó una tecla por ahí. Muy bien. Pero entonces Pablo perseguía al cuerpo de la iglesia, o sea, a los discípulos de Cristo. Cuando cayó al suelo y oyó la voz de Cristo que le dijo, ¿por qué me persigues? Él respondió, él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí él dijo, pero es que yo no estoy persiguiendo a Jesús, yo no estoy persiguiéndolo a él, estoy persiguiendo a estos. Y para que nos demos cuenta que Él es la cabeza y todos nosotros somos su cuerpo. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Vamos a ver si ahora entendemos esta parte. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí, dice. O sea que el que escucha al cuerpo de Cristo, al mismo Cristo oye. El que escucha a la iglesia de Cristo, a la verdadera, está escuchando al verdadero Jesucristo, porque Él es la cabeza. Y lo mismo, el que desecha al cuerpo,
también desecha la cabeza de Cristo. ¿Ah? No podemos separar la cabeza del cuerpo. ¿Por qué nosotros le llamamos hermanos separados a los que se van? Porque se separan del cuerpo de Cristo. Y no les gusta que uno les diga separados. Pero ¿saben qué? Entonces no se separen. No les gusta que les digan protestantes, pero entonces ¿por qué protestan? Si Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ellos dicen, no, esa es mentira, eso no es. Eso se llama protesta. El que oye, el que escucha la palabra, el que les escucha a ustedes, me escucha a mí, dice Jesucristo. ¿Sí? O sea, el que escucha al cuerpo de Cristo, los sacerdotes, los obispos. Sí, pero ahora hay una cosa de darle duro al Papa, darle duro a los obispos, a los sacerdotes, dándoles, diciendo, hablando de ellos, estando dentro de nuestra iglesia. Si supieran que tenemos que entregar cuenta de todo eso también. Bien. Vamos a ver qué nos dice nuevamente. Vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, 22. Efesios 5, 22. Cinco, 22, 30. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjense que esta cita bíblica no le gusta a muchas personas, porque aquí San Pablo habla, por supuesto, inspirado, él habla que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y cuando él habla de someterse, no significa ir debajo de los pies. Eso es lo que muchos lo interpretan así, por eso es que hay mucho conflicto con esto. Pero no, aquí estamos hablando de Jesucristo y la iglesia. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Escuchen, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, ¿sí? Del cuerpo de él, del cual es asimismo Salvador, dice. ¿Y por qué compara a la mujer con el hombre, con el marido ahí, por ejemplo? Cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿ven lo que dice al final? Después, él es su Salvador. ¿Sí? Después vamos a hablar de esto para hablar claramente de por qué nosotros decimos que la mujer tiene que ser, tiene que someterse al hombre. Y no es sometimiento de como cuando le pegan al caballo o algo para que se someta, dice. No, eso no es de esa manera. Que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que significa? Llegar a amar a su esposa y entregarse plenamente por ella, como lo hizo Cristo. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. ¿Se dan cuenta? De su iglesia está hablando. Una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Esa es nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Por eso nosotros le llamamos Santa Madre Iglesia Católica. Entonces viene la pregunta que muchos dicen, pero si la iglesia se ha corrompido y hace mucho tiempo,
Es lo más pecador que hay. Por eso es de que nos vamos de aquí y fundamos otra iglesia. Ajá. Fíjense que en nuestra iglesia no somos santos ya que podemos entrar al cielo, que vamos a la iglesia. No. Somos pecadores. Somos santos porque somos hijos del Santo, del Todopoderoso. Pero el pecado a nosotros nos ha ensuciado. ¿Y a qué vamos a la iglesia? Para tratar de empezar a purificarnos, para alcanzar la plena santidad. Porque muchos dicen, es que esa no es la iglesia de Cristo, porque si no, esa fuera santa e impecable. Es que no se trata de eso. No es eso. Es que la iglesia desde el principio, desde que Jesucristo la fundó con 12, empezó a tener su problema de falla, pero siguió siendo la iglesia de Jesucristo. Nunca se deshizo. ¿Por qué? Él era el maestro, el profesional, el Dios todopoderoso. Y hubo uno que lo traicionó, que lo vendió y que después se fue a quitar la vida. Judas. También hubo otro que lo negó 3 veces, que tuvo la oportunidad, ¿sí?, de recapacitar y volver. Entonces, esa es nuestra iglesia. Nuestra iglesia es santa porque el fundador es santo. Pero es imperfecta porque nosotros no somos perfectos, porque hemos pecado, hemos caído. Por eso es que aquí vemos San Pablo haciendo la comparación de la iglesia, de la esposa, del cuerpo de Cristo, nosotros como la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es que nosotros salvemos, como cabeza salvemos a nuestra esposa, junto con nuestra pequeña iglesia que Dios nos ha dado, nuestro hogar. Fíjense que en la primera carta a Timoteo 2:4, primera carta de Timoteo 2:4, vamos a ver qué es lo que nos dice. Primera Timoteo 2:4. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál será la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, Él quiere que todos los pueblos se salven. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos salvamos? Solamente unidos al cuerpo de Cristo, unidos al mismo Jesucristo. De esa es la única manera que nosotros nos vamos a salvar. Porque fuera del cuerpo de Cristo no hay salvación. ¿Sí? Fuera del cuerpo de Cristo. Imagínense que Él vino ¿para qué? Para salvarnos, para rescatarnos. Y uno dice, no, yo no quiero seguirlo, no quiero estar con Él, me voy. Entonces, ¿qué? ¿Dónde vamos a encontrar la salvación? Veamos qué dice primera de Timoteo 3:15. Ustedes tienen que aprendérsela esa también. Primera Timoteo 3:15. Pero si me demoro, o sea, si me tardo, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. La casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, eso es lo que él está diciendo. O sea que Dios, si tiene una casa en la cual se le da a él la honra y la gloria, ¿sí? El Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿De qué estamos hablando? El Señor dice que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, lo decía en 1 Timoteo 2:4. Y ahí mismo en 3:15 lo dice, que la iglesia del Dios vivo es pilar, columna y base de la verdad. Bien, cuando Jesucristo mandó
Vayan por todo el mundo. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Tienen que aprendérsela también. San Marcos 16, 15. Id por todo el mundo, o sea, universal, por todos los pueblos, ¿sí? Predicad a toda criatura. Si ustedes se dan cuenta, San Marcos 16, 15, que también lo dice en San Mateo capítulo 28. Él envía, Él manda por todo el mundo, no dijo en un solo lugar. A eso le llamamos catolicidad. Vamos por todo el mundo, universal. Muy bien. Tenemos el problema de que somos muy atacados por las iglesias que no son cristianas. Volvemos a hablar de que ellos se hacen llamar cristianos, pero es solamente el nombre que han agarrado, nos han quitado el nombre para llevarse a nuestra gente. Por eso tenemos que aprender a defendernos, defender nuestra fe, el cuerpo de Cristo. Las iglesias, esas sectas protestantes, atacan demasiado a la iglesia católica. Pero ellos lo hacen para hacer lo que ellos quieren, ¿sí? La iglesia sí es importante. Algo que tenemos que saber es porque muchos dicen que la iglesia no es importante, no salva. Muchos dicen que no van a ningún lugar, que no se reúnen, que no son nada. Hay personas que uno le dice, ¿y usted va a la iglesia? No, yo no. Yo leo la Biblia, eso es suficiente. La iglesia sí es muy importante. Hay muchas iglesias, muchas sectas que se hacen llamar que son de Dios. Pero el momento que nosotros le decimos, ¿quién fundó tu iglesia? Muchos dicen Jesucristo, sí. Pero, ¿entonces la iglesia católica? No. Bueno, ¿hace cuánto fue fundada? Esas son preguntas que nosotros hacemos. Porque fíjense que la iglesia de Jesucristo, nosotros ya lo dijimos, hace más de 2000 años que fue fundada. Pero fíjense que las otras iglesias, las otras religiones, empezaron con Martín Lutero, hacia el año 1517. 1517, 1520, él se separó siendo un sacerdote de la iglesia católica. Se separó de la iglesia porque pues empezó a hablar de la iglesia y pidió que si él no le complacían ciertos gustos, que él iba a publicar todo lo que estaba haciendo malo en la iglesia católica. Bueno, pues como le dijeron que él hiciera lo que él quisiera, pero que no iban a andarle complaciendo sus caprichos, él vino y entonces fundó su propia iglesia. Y de ahí en adelante salieron todas las demás. Salieron muchas. Y les voy a dar un dato muy importante porque el tiempo va volando. El tiempo va corriendo. Fíjense que cuando la Reforma Protestante comenzó hace pues un poco más de 500 años con Martín Lutero, él publicó las 95 tesis que se le llama en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania. Y eso lo hizo el 31 de octubre de 1517, ¿sí? Y como cosa rara, ¿verdad? Porque en muchos lugares celebran el 31 de octubre, celebran Halloween. Es una fiesta del demonio. Y él fue excomulgado en 1521. Y él fue juzgado por herejía, ¿sí? Después del protestantismo, después de que él empezó, vinieron muchos otros. Después de Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Thomas Cranmer, John Knox, William Tyndale, vinieron muchos que vinieron fundando sus propias iglesias, que existen aproximadamente 800, miren, más de 800,000
millones de seguidores de esas iglesias protestantes. Como que es un poquito, ¿verdad? 37% de la población cristiana mundial. Entre ellos podemos mencionar algunos como bautistas, metodistas, menonitas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, anglicanos, episcopalianos, unitarianos, independientes. Algunos son iglesias o congregaciones bien formadas, pero también están las sectas o sectores. Secta significa que es un sector que se ha separado, ¿sí? Van naciendo nuevos. Hasta el 2017 más o menos habían aproximadamente 4.200 religiones en el mundo. Imagínense, ya estamos en el 2025. Fíjense que el tema es muy, muy grande, tenemos demasiado que dar, pero no sé si el padre está por ahí, padre Julián, si se ha conectado el día de hoy. Buenas noches, muchas bendiciones, ¿cómo están ustedes? Amén, buenas noches, padre. Yo me conecté un chin tarde porque no quería entrar en la computadora, tuve que hacerlo desde el teléfono. Ahí, está bien, padre, no hay problema. Yo porque estamos ya contra el tiempo y tenemos muchas citas bíblicas, tenemos mucho más que dar, pero no sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que todavía no esté claro. Lo que yo voy a hacer es de que hay muchas citas para poder defender nuestra religión, nuestra fe. Especialmente estamos hablando el día de hoy de la iglesia y estamos hablando de la religión. Entonces, pero a ver si alguien tiene algún comentario, quiere agregar algo. ¿Usted, padre? Yo entré un poquito medio tarde, pero sí saber que marcar la diferencia entre secta y religión. Las sectas son negocios. La religión es distinto totalmente. Correcto. La secta, entonces yo sé que ya se habló de todo eso y yo quiero ver la pregunta hasta que uno de los muchachos de los que están en el grupo ahora mismo tiene alguna preguntita. Los hermanos y hermanas que están en el grupo. Petronila, ¿tiene alguna pregunta? Juana, Marta, Iris, Juanita, Aníbal, Rosa. Porque si no empezamos a preguntar nosotros, padre. Para ver si les... No, que están muy bien, también despiertos. Buenas noches, bendiciones para todo este querido grupo. Buenas noches. Para mí, yo entendí todo perfectamente sobre las religiones, las sectas y los protestantes. Mejor de ahí se daña. Bueno, bendito sea Dios. Y eso que falta mucho todavía. Tenemos muchas citas bíblicas. Por ahí se las voy a enviar a ustedes. Ok, sí. Perfecto, muy interesante. Algo muy, muy importante que también tomen en cuenta es de que San Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar a la iglesia católica. Eso fue en los años 107 a 110 después de Cristo. San Ignacio de Antioquía, él fue discípulo directo de San Juan y, si no me equivoco, San Pablo también. Entonces, podemos decir que somos cristianos católicos. Entonces, él fue el que lo hizo la primera vez, él lo dijo. Donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica. Eso fue lo que él dijo. Muy bien, ¿alguien más por ahí? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Virgilia Fabián. Bueno, buenas noches y muchas bendiciones. Amén. Para todos. Buenas noches. Bueno, hermano Sergio, yo lo que quiero pedirle al Señor que me le dé mucha vida y salud y ese entendimiento, porque por la gracia de Dios y a usted estamos aprendiendo bastante de lo que es defender nuestra iglesia católica. Amén, amén. Gracias, hermanita. La gloria sea para Dios. Así que también yo cuento con las oraciones de ustedes. Por ahí cuando tengan un pequeñito espacio, acuérdense de este pecador para que pueda
pueda aprender más y pueda haber más para dar a todo el mundo. Gracias. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más por ahí? Hermano Rogelio levantó la mano por ahí. Hermano, Dios le bendiga mucho. Amén, hermano. Bienvenido. Gracias a Dios. Mire, le pido hasta que me perdone porque me interesa mucho seguir en este grupo. Vaya a sacar este tiempo todos los miércoles. Correcto. Sí, estamos a las 8, estamos conectados. Okay. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta, pero con una cita bíblica. Hebreo capítulo 10, versículo 25 dice que no dejemos de congregarnos. Yo quiero saber si es Ok, Hebreos. capítulo 10, versículo 25. Ajá. Creo que dice no dejemos de congregarnos como de congregarnos. 10:25, ok. O sea, Dice, no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. ¿Qué es lo que pasa? Es de que hay muchos que dicen, yo sí soy católico, yo sí soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. De que entonces, ¿cómo nos hacemos llamar católicos? Nos hacemos llamar cristianos, pero no nos reunimos. Por eso lo está gritando, lo grita San Pablo, no abandonen las asambleas. ¿Y qué dije? En un principio, no sé si usted estuvo desde el principio, hermano, pero estamos hablando de lo que significa religión, de lo que significa la iglesia, porque Jesucristo fundó una sola, dijimos. ¿Pero qué fue lo que dijimos? Una sola religión, una sola asamblea. Eso fue lo que él hizo. ¿Okay? Entonces, lo dice San Pablo, no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer. Entonces, se trata de eso, de que nosotros no abandonemos, no dejemos de reunirnos, porque el mundo nos ofrece muchas cosas y lo que hacemos es, bueno, el día domingo es día de ir a la misa, pero me invitaron a ir a la playa, me invitaron a ir a un resort. No, el otro domingo voy. Estamos dejándolo de hacer y después se vuelve costumbre. ¿Me entiende? Entonces, ajá. No sé si quiere agregar algo ahí, hermano Rogelio. gracias, hermano, gracias. Que Dios siga usándolo. Muchas gracias. Amén, amén. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Hermana Virgilia, tiene su micrófono. ¿Va a decir algo? No. Ok. Muy bien. Pamela levantó la mano, parece ser. Pamela. ¿Dónde está Pamela? Diga presente. No sé qué se hizo Pamela. Pamela Utrini se escondió, parece, no aparece. Muy bien. Yo creo que estamos muy claros, Padre. Yo pienso que si de hoy en adelante a todos mis hermanos están aquí conectados, les hacen la pregunta sobre nuestra iglesia católica, yo creo que tienen ya las bases, los fundamentos, porque, ¿verdad, mis queridos hermanos y hermanas? Porque vamos a hacer un examen entonces de ahora en adelante. Bueno, me imagino que porque no preguntan, porque todo está claro, gloria a Dios. Bueno, entonces, yo, alguna parte que queda, posiblemente lo voy a, no sé, Padre, si quiere que lo continuamos el próximo miércoles, lo que hace falta. Y, Sí. ajá. Continuar el próximo miércoles, sí. Bien, porque hace falta algunas cosas y posiblemente algunas personas tengan alguna duda o durante la semana se encuentren con un hermano separado y les diga que la iglesia católica no es la de Cristo, porque eso es lo que nos atacan. Que no es porque le ponen muchos pretextos, pero bien, mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche y pedimos que el Padre Julián nos pueda pues compartir la bendición. Si no tiene algo más. La bendición, pero saber quiénes hicieron la tarea de invitar 5 personas nuevas. Bueno. Subiendo una señal diciendo quién lo invitó. ¿Quién invitó a 5 personas nuevas? No, ¿Quién invitó? ¿Quién invitó? ¿Quién pudo invitar? Vamos a ver.
Nadie. Algo está pasando, padre, no sé Amén. qué es. A mí me invitó mi esposo. Ay, Ah, felicidades, qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, bendito sea Dios. Yo estoy enviando el mensaje a todo lo que tengo en mi WhatsApp. Aparte de eso, debemos llamarle para que entre. Y así pueden disfrutar del tema en vivo también, ¿no? ¿Verdad? Correcto. ¿Alguien más? Ok. Algo más que levantó la mano ahí. Juana Crisóstomo. Que yo invité a mi esposo escucha todos los miércoles junto conmigo aquí Bueno, esa tarea. muy bien. Le faltan 4, entonces. Pero usted padre dijo algo allá creo que fue en Cazueza que dijo de una cantidad. Se me están quedando, están roncando, hay que despertar. Usted creo que, sí, está viendo lo que usted creo que habló de una cantidad, dijo que en un momento quería que todos tuvieran ya tuvieran por lo menos 50 que hayan invitado cada uno. Ay, sí. Sí, muy bien. Vamos a invitar entonces para este miércoles una meta. Vamos a ver cuál va a invitar más durante este miércoles que viene, este próximo miércoles. Bueno, ahí está, así que luego llegarán los premios para los que más inviten. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañen para siempre. Amén. Muchas gracias. Bendecida noche para todos. Cuídense mucho.